Una de las grandes problemáticas que se ha evidenciado respecto a la no armonización a la norma internacional para el tema de los bomberos aeronáuticos ha sido el intercambio de datos. Es decir, con los convenios internacionales de la OASI, en las cuales hay varios países miembros, no solamente se crea esa armonización a nivel internacional de la aviación, sino que también se crea esa armonización hacia la norma, en este caso, médica. ¿Por qué razón? Porque detrás de toda armonización internacional siempre va a existir algo que se llama el intercambio de datos. Y aquí yo les tengo este ejemplo. Este es un informe que se sacó de la salud mental respecto de los controladores aéreos en Estados Unidos. Y este reporte es de abril 1 del 2024 y es un reporte recomendativo. ¿En qué se basa este estudio? Simplemente en este estudio se encontró que existen muchos problemas de salud mental en los controladores aéreos en todo Estados Unidos. Esa data que se recoge de todos los estados se compilan y se analizan y de ahí es donde salen todas las tendencias para determinar cuáles son las nuevas expectativas o los puntos de control que se deben hacer a nivel internacional con el tema de salud. No solamente es el tema de salud mental que se está tocando, sino específicamente todos los temas relacionados con la salud física que debe tener un bombero aeronáutico y también, obvio, que el personal que deba ostentar su licencia aeromédica debe cumplir. Entonces, ¿qué ha venido pasando con el tema de los bomberos aeronáuticos? Resulta que se está recogiendo toda la información de los bomberos aeronáuticos en el tema de salud y resulta que esta información se está quedando prácticamente archivada sin proceso y sin intercambio de datos con otros países miembros. Pues la razón es muy sencilla. ¿Por qué? Porque simplemente se sabe muy bien y se conoce de antemano que en el anexo 14 se habla de una disponibilidad de servicios de bomberos, de rescate, como ustedes lo quieran llamar, pero esa norma no establece que la Autoridad Civil de Aviación deba tener obligatoriamente un cuerpo de bomberos. En ese orden de ideas, ¿qué sucede? Que simplemente toda la información médica que se recoge de los bomberos aeronáuticos en Colombia no tiene cómo compararse esos datos con otros países miembros. Es decir, todos los países miembros de la aviación civil deberían de tener un cuerpo de bomberos propio, tal como sucede aquí en Colombia, pero desafortunadamente no existe. ¿Por qué comenzó este tema de los bomberos en el tema del reglamento aeronáutico en las normas OASI? Entonces, aquí yo les muestro, por ejemplo, esta, estas aprobaciones de medicamentos que se pueden utilizar en en la parte de control aéreo. Entonces, aquí hay varias medicinas. Todo lo que está en verde, pues tomemos lo que es aprobado. Aquí está. El amarillo son casos muy básicos y muy puntuales en los que se permite prácticamente que la persona trabaje bajo ciertas condiciones. Y el rojo definitivamente no hay nada que hacer prácticamente. Entonces aquí vemos prácticamente los casos de salud mental que se han venido viviendo en el tema de los controladores en Estados Unidos. Bueno, volviendo al tema, resulta que en algún momento, cuando comenzó este tema de los abusos en contra del personal de bomberos, se tomó la iniciativa por parte de algunos bomberos de crear un sindicato, precisamente con el fin de lograr que se hicieran respetar y valorar sus derechos. Desafortunadamente, cuando se hizo todo eso, se solicitó
que los bomberos aeronáuticos quedaran, digamos, en la UASI, cosa que se pudo hacer, que quedaran, digamos, ahí como colgaditos de alguna norma. ¿Con qué fin? Con el fin de darle blindaje a los bomberos aeronáuticos. ¿Qué es el blindaje? Es simplemente una medida o una norma para evitar precisamente que de pronto en un momento dado el cuerpo de bomberos aeronáuticos del aerocivil entrara en manos de concesionarios o de algunos intereses personales que ya se han venido tocando en otros temas. Entonces, ¿qué ha venido sucediendo con todo eso? Resulta que está bien que los bomberos aeronáuticos hayan quedado también en ese tema de medicina de aviación que se va a seguir explicando. ¿Qué ha venido pasando entonces con medicina de aviación? Efectivamente, cuando los bomberos aeronáuticos quedaron o quedamos en esa famosa norma internacional, pues obvio que eso implicó que toda la parte médica de vigilancia pues pasara a este tema de medicina de aviación. Entonces, efectivamente, todos los diagnósticos, todos los reportes de salud que se han venido pues gestionando, entregando a medicina de aviación, pues obvio que medicina de aviación pues activa su sistema de seguridad, que cuál es simplemente decirle al funcionario, al bombero, al controlador, usted tiene un problema de salud, cuando usted lo solucione, regresa nuevamente a la operación. Aquí nosotros miramos si usted tiene la aptitud para continuar en ella. Listo. Por el tema de los servicios de control aéreo, por el tema de los demás servicios que requieren la licencia aeromédica, no existe tanto problema por el intercambio de datos, porque igual Colombia es un país signatario y tiene la posibilidad de intercambiar esos datos con otras agencias o con otros países signatarios, pues porque en todos los países signatarios siempre van a existir controladores o demás servicios que están reconocidos a través del convenio de Chicago, a través de la ley 12 de 1947 y efectivamente de todos los anexos que tiene la UASE. Pero en el caso puntual de los bomberos, ¿qué sucede? Simplemente es una norma que quedó no conectada con las demás. Entonces, ¿eso qué hace? Que todo ese intercambio de datos quede, digamos, en archivo y eso no tenga ningún proceso. Y eso va en contra de uno de los principios de la función pública, que cuál es la celeridad y la economía. ¿Qué es la celeridad? Es simplemente darle agilidad a los trámites y no tener trámites engorrosos ante la administración. ¿Por qué? Porque nada puede quedar archivado, nada puede quedar en stand-by. Entonces, volviendo al tema de los bomberos aeronáuticos, ¿qué ha venido sucediendo? Simplemente cuando a los bomberos aeronáuticos, por alguna razón, en condición de su salud, no pueden estar operando, pues simplemente que ha venido haciendo medicina de aviación, simplemente ejecuta, digamos, una suspensión temporal. En algunos casos, esas suspensiones, siendo temporales, se vuelven permanentes. ¿Por qué? Porque simplemente toda esa información médica, todos esos datos, no tienen con quién intercambiarlos en otros países signatarios. Por el mismo problema que se generó al tema de hacer el famoso blindaje o hacer la famosa escudo que se pretendió en algún momento por alguna asociación sindical en su tiempo. Entonces, ese problema del almacenaje de datos, del no intercambio de datos, ¿a dónde va a llegar? Va a llegar a un punto que la dependencia de medicina de aviación ha venido vulnerando los derechos del trabajador. ¿Por qué? Porque simplemente lo que ha hecho es crear un aislamiento, un vacío jurídico, porque no se sabe qué hacer con el bombero. Entonces, ahí viene el famoso tráfico de influencias. ¿Será que el bombero sí anda bien vestido allá? Esa es la pregunta. Ha venido generando un choque.
o un tráfico de influencias o una ilicitud procesal con el derecho que tiene el bombero a estar en condiciones equitativas. ¿Por qué? Ya más de uno lo sabe, que el bombero cuando está suspendido temporal o definitivamente, pues obvio que pierde sus horas extras, tiene sus consecuencias porque pues se pierde todo el tema financiero, es decir, el bombero o el servidor público muere financieramente. ¿Por qué? Porque pues obvio, muchos tienen compromisos financieros, entonces pues su tema financiero a las centrales de riesgo se ve perjudicado. Y no solamente en el tema financiero, económico, sino también en el entorno familiar, en el entorno social, donde ya se han visto efectos catastróficos en los cuales prácticamente eso implica hasta divorcio, implica una serie de consecuencias gravísimas que hasta el momento la entidad ha mantenido silencio en todo esto. Entonces, volviendo al tema, nosotros nos hemos visto vulnerados por toda esta situación, pero es precisamente por el tema de la desarmonización que ha tenido la norma de hacerla cumplir hacia los bomberos aeronáuticos en estar en un intercambio de datos permanente con otras agencias o en este caso países signatarios. Es claro que la norma internacional de la OASI pues en sí son recomendaciones. Entonces yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Digamos que en Colombia nunca existió ese tema de la medicina industrial, o como se llama ahora, la medicina laboral. Entonces, en las recomendaciones de la OASI se habla de una junta médica. La OASI recomienda la junta médica, pero mucho ojo. ¿Qué pasó cuando se tomó y se firmaron todos esos convenios internacionales? Listo, se firmaron, se sacaron todas las normas, se sacaron los reglamentos aeronáuticos, pero ¿qué pasó en ese momento? Se presentó una omisión por parte de la misma entidad. Desconoció que aquí en Colombia, desde hace mucho tiempo atrás, el tema de la medicina industrial ya estaba y se encontraba vigente. ¿Qué es la medicina industrial? Simplemente es la medicina laboral que actualmente se conoce. ¿Cuál es el campo de acción de la medicina laboral? Esa es la única área de la medicina que da un concepto de legal y legítimo de que la persona se encuentra en condiciones aptas o no aptas para desempeñar un empleo. Ahora bien, resulta que medicina de aviación tiene dizque su propia junta médica, porque pues ellos obvio que se aferran es a lo que dice la norma de la UASI, pero han venido prevaricando la existencia de las famosas juntas médicas de calificación de invalidez, que estas se encuentran establecidas aquí en Colombia bajo el régimen de la salud ocupacional, de los riesgos laborales o profesionales. Entonces, ahí se está prevaricando la medicina industrial, se está prevaricando las juntas de calificación de invalidez. ¿Qué son las juntas de calificación de invalidez para los que no tienen de pronto conocimiento del tema? Simplemente es cuando un trabajador, por alguna circunstancia de índole laboral u otras, se vea afectado en su capacidad laboral. Entonces, ¿qué sucede? Simplemente respecto de su situación de salud que haya tenido el servidor público o el trabajador, simplemente allá es donde le determinan un estado de invalidez y eso va con unos porcentajes. Tomemos el ejemplo de que el porcentaje para poder declarar un estado de invalidez laboral o de incapacidad laboral es que debe estar sobre el 50% de su capacidad laboral. De ahí para abajo, pues digamos que se considera
un estado de invalidez, pero pues eso tiene otros márgenes, otros campos de acción que después se van explicando poquito a poco. Entonces, esas juntas médicas de invalidez son las que efectivamente determinan ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Y ese es el documento que realmente es válido para establecer o decir X o Y servidor público no está en condiciones de aptitud laboral por estas circunstancias. Y fuera de eso, eso tiene que ir respaldado, pues obvio, con todos los exámenes médicos que tenga en su lugar. Pero ¿qué ha venido pasando con medicina de aviación? Medicina de aviación se ha tomado o prácticamente ha venido suplantando la medicina laboral. Es decir, están declarando estados de invalidez sin el lleno de requisitos. Así les hagan llegar a medicina de aviación todos los documentos, todos los conceptos, todos los exámenes habidos y por haber, pero eso no es competencia de medicina laboral. ¿Por qué? Porque simplemente la misma norma de la UASI está prevaricando lo que ya existía aquí en Colombia, que es la medicina industrial. Y eso fue algo que no se le dio estudio en su momento y que esa norma por ende digamos, se distorsionó en en su interpretación. Entonces, al tema que viene es que en algún momento dado, sin querer, pero con la capacidad y el conocimiento que tiene la medicina de aviación, van a terminar incurriendo en varios delitos. Uno de ellos es suplantación de funciones. Un médico no puede suplantar la función o especialidad que tenga otro médico. En este caso, se está suplantando la medicina laboral. Entonces, por eso es que la medicina de aviación está jugando al juez y parte. Es decir, medicina de aviación suspende, medicina de aviación habilita y así sucesivamente. Fuera de eso, se ha venido observando que no solamente medicina de aviación ha venido induciéndose al mismo error, se ha prestado para cometer fraudes procesales, se ha prestado para que medicina de aviación tenga que ir a buscar un personal no calificado en su conocimiento. Aquí tenemos el personal no calificado. Este personal no calificado, ¿qué está haciendo? Está emitiendo conceptos diciendo que X o Y servidor público está apto. Y aquí medicina de aviación, que conoce el campo de la medicina de aviación, le está haciendo caso a esos conceptos. ¿Por qué? Porque eso viene con unas manipulaciones de algunos personajes, de algunos servidores públicos que están prácticamente por encima de la competencia y del campo de acción de la medicina de aviación. Como ya se ha venido mostrando, entonces ese tema de la desarmonización de la norma ha sido inducida por la misma entidad, por sus mismos servidores públicos, porque eso ha dado a que esa desarmonización de la norma crea todos esos, digamos, todos esos candados o bloqueos, y eso no debe existir en la administración. Todo documento, todo proceso debe tener una trazabilidad, debe tener un resultado, debe tener una eficacia. Entonces, medicina de aviación, ¿en qué se ha convertido? Simplemente se ha convertido en un ente de ilegalidad. Se ha convertido en un ente que ha venido prevaricando no solamente la norma supraconstitucional de la UASI, sino que ha venido prevaricando
las normas constitucionalmente establecidas aquí en Colombia. Y esto merece, con todo el respeto, acciones judiciales. Esto merece que se reconozcan los derechos de muchos servidores públicos que en este momento se encuentran en un vacío judicial que no se sabe a la final en qué va a terminar todo. Aquí les voy mostrando, damas y caballeros, esta información que me llegó y esto tiene que ver tal vez mucho con el personal que se encuentra en stand-by en este momento por cuenta de las suspensiones temporales y casi permanentes que ha venido colocando Medicina de Aviación con los trabajadores que por alguna u otra razón han tenido alguna enfermedad. Entonces aquí tenemos este tema del accidente laboral. Desde el año 2021 hasta el 2024, en el 2021 se presentaron 445 casos de accidente laboral. Los porcentajes de pérdida de capacidad laboral en el 2021 fueron de 123. En el 2022 hubo 278 casos y hubo 138 casos de pérdida de capacitación, de pérdida de capacidad laboral. En el 2023 se presentaron 125 casos de accidente laboral y porcentajes de pérdida de capacidad laboral fueron 71 y al 2024 hubo 26 accidentes laborales y con un 0 porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Hay que tener en cuenta que hay muchos compañeros o compañeras que se han accidentado y que han ocultado y que no han informado o no han hecho el debido proceso ante Medicina de Aviación. Y aquí tenemos desde el 2021 dos casos con pago de incapacidad permanente parcial. Ahora bien, la pregunta es, todos estos casos que se han evidenciado aquí en este lado del accidente laboral, este personal se encuentra en operación, se encuentra suspendido temporal o definitivamente. Con esto se puede demostrar el prevaricato y la suplantación de funciones que ha venido haciendo medicina laboral respecto a el tema de la pérdida de capacidad laboral. Ahora, en cuanto a enfermedad laboral, entonces desde el 2021 hubo 5 casos, en el 2022 3 casos, en el 2023 3 casos y en el 2024 hubo 0 casos. Lo que llama la atención aquí es esto, que en el 2021 hubo 5 casos de enfermedad laboral y aquí se presentaron 3 casos o 3 personas con pérdida de capacidad laboral. Lo que queda en tela de juicio es qué porcentaje tuvieron este personal aquí. Y aquí solamente en el 2021 se presentó un caso de pago de incapacidad permanente parcial. Igual, en el 2022, esta tasa de enfermedad laboral descendió a 3 casos y solamente 2 casos fueron definidos como con su, con su evaluación de pérdida de capacidad laboral, de los cuales solamente uno se presentó un caso de incapacidad permanente parcial. En el 2023 se mantuvo esta cifra respecto al año 2022, que fueron 3 casos de enfermedad laboral, uno con incapacidad permanente y uno pues con pago de incapacidad permanente parcial. En el 2024 se presentaron 0 casos, igual 0 casos, 0 casos. Pero resulta que, como ya se ha venido mostrando, han existido casos de accidentes y algunos graves, como lo que sucedió con el volcamiento de la máquina de bomberos aeronáuticos por ahí en Leticia, que se volcó, que hubo varios heridos, hubo varios lesionados, hicieron todo a escondidas y ni siquiera se desconoce si la ARL tuvo conocimiento de eso. Nunca se presentó una investigación completa a buscar la causa real de ese accidente, de ese volcamiento de la máquina. Entonces, des en cuenta que aquí ha venido existiendo un prevaricato de los mismos servidores públicos
en no estar informando de su situación médica a medicina aviación. ¿En dónde se encuentra ese vacío judicial? El bombero termina siendo suspendido, bien sea temporal o con esa suspensión temporal la cual se vuelve definitiva. Entonces efectivamente queda fuera la operación. Entonces de un lado sale algún documento por ahí que dice que no, que el bombero que tenga la licencia aeromédica o la licencia de bombero aeronáutico que no la haya sacado, que no la haya hecho, pues se mantendrá en administración. Y después el bombero llega ya a la dependencia de administración y de un momento a otro llega la contraorden. No, es que el bombero debe estar en la base allá de bomberos. Y entonces eso se vuelve, como se dice coloquialmente, se tira la pelota, la administración y la parte técnica. Los unos dicen una cosa, los otros dicen otra cosa y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se llama eso? Técnicamente hablándolo, eso se llama una ilicitud procesal. Es decir, nadie está asumiendo la responsabilidad que debe ser. Y eso hace que vaya en contra de todos los postulados que tanto la Constitución Política de Colombia establece para el servidor o para el funcionario público. Hay que recordar sus artículos, el artículo 1, 2, 3 de la Constitución Política de Colombia sobre los servidores públicos y de otras normas que se han venido prevaricando, que se han venido pasando por encima, porque el servidor público simplemente al bombero, en este caso, lo dejan ni para aquí, ni para allá, ni para ninguna parte. Igual, ese tiempo de stand-by o ese tiempo de suspensión temporal, el cual se vuelve definitivo, en algún momento deberán salir los responsables y ya la justicia tendrá que determinar cuál es la decisión que se va a tomar al respecto. Entonces, como ya se ha visto y se ha mostrado, volvemos al tema de la armonización de la norma a nivel internacional. Los bomberos aeronáuticos están en una norma que no es armónica a lo que realmente establece la OASI. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al tema de la celeridad, de la economía, de la supresión de trámites en la administración pública, ahí en esa parte de la norma internacional, de lo que está haciendo medicina de aviación y de lo que va en el reglamento aeronáutico, se está presentando un cuello de botella porque toda esa información médica, todos esos procesos que están ahí se encuentran archivados y no se les ha venido dando el proceso que corresponde, que es el intercambio de datos. Entonces, pues ya esto queda a manos de las autoridades competentes para que definan de fondo todo como debe ser, porque no se puede permitir que exista ocultamiento de archivos, que exista suplantación de funciones, que exista prevaricato a las normas constitucionalmente establecidas en el tema de incapacidad laboral, en el tema de los conceptos médicos de medicina industrial o medicina laboral. No es permitido que personal que no tiene la competencia médica emita conceptos para, digamos, habilitar un personal de bomberos aeronáuticos. Entonces, ya esto queda a disposición de las autoridades competentes. Muchas gracias y que tengan buen día.